con el ojo humano, pero que sí están, que tiene que ver con longitudes de onda, ¿sí? Onda chica o onda más largas, pero que no son detectadas por el ojo humano. Acá fíjense, bueno, lo que les comentaba recién, la luz es una forma de radiación electromagnética que es una energía que viaja en ondas, ¿sí? Y en realidad, dependiendo de la longitud de onda, tenemos el tipo de radiación. De acá que surge el espectro electromagnético, ¿sí? Que es esto, es la radiación en función de la longitud de onda. Tenemos las del espectro visible, que está acá entre los 400 y los 700, a veces 800 nanómetros, que están entre el ultravioleta y el infrarrojo, que acá tenemos todas las luces, digamos, es la luz que me da los distintos colores, ¿no? Y acá tienen para cada uno los intervalos de longitud de onda y bueno, obviamente cada longitud de onda, ustedes esto ya lo vieron en física, ¿sí? Está asociado a una frecuencia. Después, por supuesto, tenemos hacia las longitudes de ondas más largas, el infrarrojo, el microondas, radar, el radio, o sea, todas estas longitudes de onda, y después hacia las más cortas, ultravioleta, rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos, ¿sí? Solamente entonces las que podemos detectar con el ojo humano son las que están en este intervalo. Bien, entonces, ¿cómo percibimos el color? En realidad, el color viene de dos combinaciones. Una es lo que capta el ojo humano y la otra es cómo esa información llega al cerebro. Entonces, en realidad, cómo se percibe el color está dado por este sistema visual, ¿sí? Que tiene que ver con que al ojo llegan los receptores de la luz, ¿sí? O sea, digamos que el ojo recibe las señales luminosas, ¿sí? O sea, llega la luz y las convierten en impulsos nerviosos. Esos impulsos nerviosos, ¿sí? Viajan de manera como si fueran impulsos eléctricos mediante el nervio óptico y son transmitidas al cerebro. Entonces, el cerebro recibe esos impulsos eléctricos y asocia los impulsos, digamos, o sea, los interpreta como un determinado color. Ahora, ¿qué es lo que llega al ojo y es en realidad transmitido por el nervio óptico? Bueno, ustedes saben que siempre que hay luz, ¿sí? que incide, digamos, la luz, tenemos que parte es absorbida, parte es transmitida y parte es reflejada. Esto lo vieron en OPE, ¿sí? Cuando veían radiación, ¿se acuerdan? Bueno, entonces parte de la energía que incide es absorbida, ¿sí? Otra es reflejada y otra es transmitida. Esto por cualquier objeto. En el caso de, por ejemplo, de cualquier objeto, les digo, una manzana, no sé, cualquier cosa, lo que es percibido por el ojo humano en realidad es lo que se refleja, ¿sí? O sea, parte es absorbido, parte es transmitido y parte se refleja. Lo que se refleja es lo que es percibido o es recibido por el ojo humano. Y eso es lo que es, o sea, justamente se transforma en un impulso eléctrico que llega al cerebro y se percibe como un determinado color. O sea, que en realidad tiene que ver con lo que se refleja. Entonces, por ejemplo, acá, ¿sí? Para que vean un ejemplo. En el caso, bueno, ¿qué es un pigmento? Un pigmento, ya lo vamos a ver, es un compuesto que absorbe energía, ¿sí? O sea, luz, a determinadas longitudes de onda. ¿Cómo lo absorbe? Bueno, ya lo van a ver que todos estos pigmentos tienen estructuras, ¿sí? Que tienen dobles enlaces conjugados. Entonces, esos dobles enlaces conjugados permiten absorber luz o energía, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Esos electrones, porque tienen ahí esos dobles enlaces conjugados, con esa energía incidente, lo que va a ocurrir es que esos electrones van a pasar a un orbital, ¿sí? De mayor energía, o un orbital de mayor excitación, y eso hace que esos pigmentos tengan un determinado color, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa?
esos pigmentos en realidad absorben a una determinada longitud de onda, o sea, no absorben a cualquier longitud de onda, van a absorber a la longitud de onda que les permiten, ¿sí?, que ese electrón pase al siguiente orbital, ¿sí? Entonces, no todas las longitudes de onda permiten que los electrones se exciten y pasen al orbital siguiente. Por eso que absorben a determinadas longitudes de onda. O sea, absorben a las longitudes de onda que hacen que los electrones pasen al siguiente orbital. Y el color, justamente, corresponde a la luz que es reflejada. O sea, no a la que absorben, sino a la que reflejan. Por ejemplo, fíjense el caso de la clorofila. Ustedes saben que la clorofila, ¿de qué color es? O sea, generalmente es un pigmento que lo que le confiere es el color verde, ¿sí?, a los vegetales. Acá tienen el espectro de absorción de varios pigmentos, entre ellos la clorofila y los carotenoides también. Fíjense que acá tenemos la absorbancia, esto ya lo vamos a ver qué es, en función de la longitud de onda. Esto es cuánto absorben en función de la longitud de onda. Entonces, la clorofila, ¿sí?, por ejemplo, absorbe, ¿sí?, en los colores azules y rojos, ¿sí? Fíjense que es esta, la que es punteada. Es esta, o sea, tenemos clorofila A y B, supongamos en general. La A es la de la línea entera y la clorofila B, o sea, son dos tipos de clorofila. Es la de la línea punteada. Entonces, fíjense que absorben. Los picos están en los colores estos, azules, ¿sí?, y rojo, naranja. Entonces, justamente, si absorben en estas longitudes de onda que están asociados a estos dos colores, que van a reflejar el color verde, ¿sí? Entonces, justamente el color que uno ve de la clorofila es el que no absorben, ¿sí? Es el que tiene que ver con la longitud de onda que no absorben. Entonces sería el color entre amarillo y verde, que tiene que ver con el color de la clorofila. Lo mismo con los carotenoides. Los carotenoides, por ejemplo, ustedes saben, tienen que ver con los colores rojos y naranjas. Saben que, por ejemplo, la zanahoria es un alimento rico en carotenoides, por eso tiene ese color naranja. Entonces, los carotenoides, que es la línea esta punteada más chiquitita, fíjense que absorben, acá, empieza acá, absorben en el azul, ¿sí?, en el verde, en el violeta, y no absorbe en este espectro. Entonces, justamente, estos son los colores que reflejan y por eso es que los carotenoides se ven con esta gama de colores, ¿sí?, naranja, rojo, amarillo. Esto es lo que les comentaba recién. ¿Qué significa para un pigmento poder absorber la luz? ¿Sí? Cuando un pigmento absorbe luz, ¿sí?, que ustedes recuerdan que la luz en realidad está formada por fotones, esto ya lo vieron, lo que ocurre es que pasa a un estado de excitación, ¿sí? Entonces, ¿por qué se excita? Porque un fotón, ¿sí?, o sea, un fotón hace que el electrón, ¿sí?, supongamos que esto tenemos el núcleo, ¿sí?, y acá tenemos los orbitales. Entonces, lo que ocurre es cuando uno absorbe un fotón, ¿sí?, el electrón sube a un orbital de mayor energía, ¿sí? Este orbital de mayor energía está más alejado del núcleo. Pero lo que les comentaba recién, ese fotón tiene que tener la cantidad de energía justa para subir el electrón, ¿sí?, de un orbital a otro y poder excitar el pigmento. Entonces, por eso es que distintos pigmentos absorben a distintas longitudes de onda, ¿sí? ¿Por qué? Porque para cada pigmento, las brechas de energía, ¿sí?, entre orbitales es diferente. Entonces, distintos pigmentos necesitan distintas longitudes de onda para poder excitarse. Por eso es que los distintos pigmentos absorben a distintas longitudes de onda, ¿sí? Esta es la explicación de por qué un pigmento en realidad absorbe a una determinada longitud de onda y a otra longitud de onda no. Después, estos pigmentos en realidad aparecen porque siempre están juntos dos grupos, ¿sí? Tienen el grupo cromófero y el grupo auxocromo.
Los pigmentos tienen entonces estos dos grupos. El grupo cromóforo es el más importante y es el que posee los electrones en los orbitales que dan origen al color que nosotros estamos observando. En realidad, el grupo cromóforo es el que es realmente responsable del color, el que tiene los dobles enlaces conjugados, ¿sí? El que tiene los electrones esos que se excitan. Y los sistemas cromóforos más importantes tienen que ver con las uniones carbono-carbono, doble enlace, como por ejemplo el grupo carbonil, el grupo tiocarbonilo, el grupo etileno, el grupo imino, grupos nitrosos, los grupos disulfuros, ¿sí? Los anillos aromáticos, los grupos azoxi, ¿sí? Nitrógeno con doble enlace con nitrógeno-oxígeno, todos estos son grupos cromóforos. Y después tenemos un grupo auxocrómico, ¿sí? Que en realidad este grupo de por sí mismo no tiene los electrones que se van a excitar, o sea que por sí mismos no confieren color, pero generalmente están asociados al grupo cromóforo y lo que hacen es modificarle el color y la intensidad de la absorción, que son características del grupo cromóforo. Dentro de los grupos que son grupos auxocrómicos, son los oxidrilos, los carbonilos, bueno, los aminos, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante el color? Obviamente porque ustedes saben que la calidad de los alimentos en realidad está asociado a determinados parámetros. Algunos tienen que ver con los sanitarios y toxicológicos, que convengamos que son los más importantes, ¿sí? Los aspectos nutricionales, que también estuvimos viendo, que tienen que considerarse a la hora de ingerir un alimento, pero también, ¿sí? Y que es algo que en realidad tiene que ver con una característica que es lo primero que percibe el consumidor, que es el aspecto sensorial. Cuando hablamos de aspectos sensoriales, siempre hablamos de el color, el sabor, el aroma y la textura. O sea, el color es una característica fundamental eh, de cualquier alimento y en realidad tiene que ver con el primer contacto del consumidor, ¿sí? Con ese producto. O sea, en realidad uno, en función del color, determina si lo compra o no. Entonces, uno va a una carnicería y ya ve una carne con un color un poco pardo y ya no la compra, no le gusta, ¿sí? O sea que el color es una de las características fundamentales. Después viene lo otro. Después viene el tema de la calidad toxicológica o sanitaria y la calidad nutricional. Pero lo primero es los aspectos sensoriales, sobre todo el color. Y ese color en realidad está determinado primero por las características físicas de los alimentos, pero además por el contenido en compuestos pigmentados, ¿sí? Por ejemplo, acá yo les pongo el caso del tomate. El tomate, cuando no está maduro, tiene bueno, esto ya lo han visto con Gabriela, la parte de metabolismo, ¿sí? La parte de post cosecha. Ustedes saben que cuando una fruta o un vegetal no está maduro, ¿sí? Lo que ocurre es que tiene determinados compuestos que no han sido sintetizados, entonces por ahí tiene determinados compuestos que tienen ciertos pigmentos. A medida que esa fruta va madurando, ¿sí? Se sintetizan justamente muchos compuestos que tienen que ver con el color, ¿sí? Y bueno, incluso también con la textura, se produce el ablandamiento de los tejidos. Entonces, bueno, por eso que también tiene que ver con el contenido de los compuestos que determina el color de los alimentos, ¿sí? Y esos compuestos se van sintetizando, en el caso, por ejemplo, de los vegetales, en distintos digamos, estadios de el desarrollo del fruto. Lo pueden ver mismo, o sea, con la banana, con el tomate y con casi todos los frutos. Entonces, como el color es un parámetro muy importante, ¿sí? Generalmente lo que se hace es estudiarlo, ¿sí? Y se lo estudia utilizando la colorimetría. La colorimetría es una ciencia que estudia la medición de los colores, ¿sí? Entonces, lo que se hace es cuantificar ese color. O sea, uno puede percibir el color subjetivamente mediante el ojo o lo puede determinar cuantitativamente, ¿sí? Y medirlo de alguna manera. Entonces, bueno, surgieron a lo largo del tiempo un montón de modelos, ¿sí?
que determinaban o intentaban medir el color. El primer modelo fue, o el primer sistema fue el RGB, que en realidad tiene que ver con los colores, red, green, blue, que lo que hacían era, bueno, a partir de las tres combinaciones determinaban, o sea, a partir de los tres colores primarios, ¿sí? Encontraban el espectro de todos los colores. Después, bueno, se probaron muchísimos sistemas y modelos, y el último, ¿sí? Que es el que más ampliamente utilizado está, es el espacio, el CIE, X y Z, que lo que hace son transformaciones lineales, ¿sí? del sistema RGB, en la condición de que la luminancia coincida con un valor triestímulo. O sea, en realidad encontramos que el color se puede determinar a partir de tres parámetros. Los tres parámetros van a ser el L, que vamos a ver que es una medida del brillo, el parámetro A, ¿sí? Y el parámetro B. Bien. Entonces, los colorímetros triestímulos, bueno, les comentaba, el patrón CIE-X6Z es el más utilizado en la actualidad y, bueno, existen un montón de tablas con patrones y expresiones que van a relacionar los tres parámetros, ¿sí? Para visualizar el color de manera física. Se basa en el sistema de color de Munsell, ¿sí? Que lo que, bueno, trata son las tres dimensiones del color. Entonces, fíjense, las tres dimensiones que se consideran para determinar el color son el ángulo hue, el value y el croma. El ángulo hue, ¿sí? Fíjense que tiene que ver con esto, es la escala circular de colores, ¿sí? Son los colores presentes en el espectro, ¿sí? Rojo, naranja, amarillo, verde, el cian, el azul y el violeta. Después tenemos el value, ¿sí? Que es este, que se encuentra por lo general como en el eje Y, que también se lo suele llamar como el L, que es la luminosidad. O sea, tiene que ver con el brillo, ¿sí? Y también se la suele llamar la escala de grises, porque mide el color entre el negro y el blanco. Pero en realidad tiene que ver con el brillo, ¿sí? Cuanto más se acerca al blanco, más brilloso el color. Y cuanto más al negro, más opaco. Y después tenemos el croma, que tiene que ver con la saturación del color. Ya lo vamos a ver. O sea, dentro, por ejemplo, de la escala de los verdes, tenemos los verdes más oscuritos, los verdes más claros, ¿sí? Es la saturación. Entonces, el ángulo hue en realidad tiene que ver con eso. Fíjense, en la escala circular, este era el hue, ¿sí? Si lo vemos en el plano, ¿sí? Lo vemos acá. Fíjense que tiene que ver con, dependiendo en qué ángulo estamos, el color, ¿sí? Si estamos en el color rojo, en el amarillo, en el verde, en el cian, en el azul, ¿sí? O sea, es en qué color estamos. Ese es el ángulo hue, que se va a medir, ahora lo vamos a ver, como el arco tangente de A sobre B, que ahora vamos a ver qué es A y qué es B asterisco. Esas son distintas formas de interpretar el color, ¿sí? Desde Newton en el año 1704. Fíjense que uno, o sea, como que se viene intentando, ¿sí? Poder determinar o cuantificar de manera física el color desde hace muchísimo tiempo y se han ideado, bueno, distintas metodologías, ¿sí? Y fíjense que después, aparte del hue, tenemos el croma y el value. El croma es igual a la raíz de el A cuadrado más B cuadrado y el value, bueno, es el brillo que lo simbolizamos como el L asterisco. Fíjense que si bien el hue tiene que ver con esto, ¿sí? Con este movimiento, que lo que me dan son los colores, el croma me da la saturación, que fíjense que tiene que ver con con esta dirección, ¿sí? O sea, dentro de los naranjas puede ser un naranja más fuerte, uno más suave, ¿sí? O uno menos saturado. Este es el croma. Y el L que tiene que ver con el brillo, que lo pueden ver acá, ¿sí? Dentro del mismo color podemos tener menos brillo o más brillo. O que también tiene que ver con la escala de los grises, ¿sí? Entonces, fíjense que
hablamos de que son 3 parámetros, ¿sí? Y que es triestímulo, porque tenemos el L, que tiene que ver con el brillo, dijimos, ¿sí? El L igual a 0 es negro, el L igual a 100 es el blanco. Y después, dentro del hue, ¿sí? Lo que tenemos son los parámetros A y B. Entonces, fíjense que el A lo que me da es el color entre el rojo y el verde, ¿sí? Entonces yo puedo ir desde los colores verdes más fuertes, que son los A más negativos, ¿sí? Negativos, hasta, después tengo los rojos, ¿sí? Donde tenemos los A más pequeños y los A más grandes corresponden justamente a los colores más rojos. O sea, cuanto más grande sea el A, ¿sí? De manera, bueno, positivo, más rojo es. Después tenemos que cuanto más negativo es el A, más verde es. Y lo mismo ocurre con el parámetro B, ¿sí? Cuanto más negativo es más, bueno, el B va desde el azul al amarillo. Entonces, cuanto más negativo es más azul, y cuanto más positivo es y cuanto más grande en valor absoluto, más amarillo. Entonces, con estos 3 parámetros, L, A y B, podemos encontrar los 3 parámetros del colorímetro. Eso es en cuanto a la determinación del color, ¿sí? Como parámetro fijo. Ahora, lo otro tiene que ver con la espectrofotometría, que tiene que ver con la determinación cuantitativa de un pigmento, ¿sí? O sea, cuando yo quiero determinar físicamente un color, uso el colorímetro triestímulo. Ahora, cuando yo quiero cuantificar cuánto pigmento tengo, que en realidad el pigmento es el que me da el color, ¿sí? Entonces se usa la espectrofotometría. ¿En qué consiste? Bueno, consiste justamente en lo que habíamos hablado recién, que eh, cualquier, eh, cualquier compuesto lo que hace es absorber una parte de la energía. Entonces, de lo que incide, parte lo transmite y parte lo absorbe. Entonces, se basa justamente en ese concepto. Es la relación que existe entre la absorción de la luz, ¿sí? Por parte del compuesto, que en realidad depende de qué, de su concentración. Entonces, cuando se hace incidir luz monocromática sobre un medio homogéneo, una parte de la luz es absorbida y otra es transmitida, ¿sí? Entonces, si yo emito a una cierta longitud de onda, lo que ocurre es que esa longitud de onda incidente, que la llama I sub 0, parte, ¿sí? Va a ser absorbida y parte va a ser transmitida. A lo que a nosotros nos importa que es la luz transmitida, porque la luz transmitida es la que, ¿se acuerdan? Me daba el color. Entonces, esa luz que se transmite, ¿sí? Que la llamamos I, me va a dar un valor de absorbancia, ¿sí? Tenemos un detector y me da un valor que se le llama la absorbancia. ¿A qué es igual la absorbancia? En realidad esto se encontró, fue, digamos, ¿cómo es? Obtenido de Lambert y Beer, que son científicos, que encontraron esta ley que dice que la absorbancia es igual al logaritmo de la intensidad incidente sobre la transmitida, es igual a E por C por L. L es la longitud de la cubeta, C es la concentración del pigmento que estamos acá, que tenemos acá adentro, y el E es el coeficiente de extinción molar, que en realidad eso es una característica, es una constante, ¿sí? Entonces, se encontró que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración, ¿sí? Entonces, esto sirve para ¿qué? Para medir la concentración de cualquier pigmento, ¿sí? Dentro de cualquier sustancia. Entonces, lo que vimos recién, la ley de Lambert y Beer, que me dice que la absorbancia es igual a la concentración, bueno, por esta constante, por la longitud de la cubeta. ¿Sí? Este es el espectrofotómetro. Lo que generalmente, o sea, tenemos una luz compuesta con distintas longitudes de onda, tenemos que hacer que esa luz sea monocromática, o sea, tenemos que hacerla, o sea, que incida una sola longitud de onda. ¿Cuál longitud de onda? Bueno, la que
es a la que absorbe o a la que más absorbe el pigmento que queremos medir. Si este pigmento absorbe, o sea, tiene su pico de absorción a los 250 nanómetros, si bien absorbe en todo el espectro, el pico está a los 250, entonces acá va a ser 250 nanómetros. Entonces tenemos que hacer que esta luz compuesta de todo este espectro solamente incida los 250 nanómetros. Entonces, incide, ¿sí? Entonces parte es absorbida y parte es transmitida. La energía transmitida es la que va a leer este detector y la va a transformar en la absorbancia. Esta espectrofotometría en realidad es muy usado y sirve para identificar compuestos, ¿sí? Porque podemos ver a qué longitud de onda absorben. O sea, en realidad sirve para identificar, ¿por qué? Porque si no sabemos qué compuesto es y por lo tanto a qué longitud de onda absorbe, lo que se hace es probar todas las longitudes de onda y armamos el espectro de absorción, que es este que ustedes vieron. Entonces, sabiendo cuál es el espectro, podemos saber qué compuesto es. La otra es cuantificar el compuesto. Una vez que sabemos qué compuesto es, hacemos pasar la longitud de onda de máxima absorción y podemos encontrar la concentración. Lo que es importante saber es que necesitamos, o sea, nunca es absoluta, sino que siempre tenemos que compararlo con un patrón. Entonces, lo que se arma, si yo, por ejemplo, quiero saber qué concentración de un determinado compuesto tengo, ¿sí? Bueno, lo que armo primero es un patrón. Supongamos que yo quiero saber, por ejemplo, qué concentración de clorofila A tengo en la muestra. Bueno, sabiendo que lo que yo quiero encontrar es clorofila, armo una curva de patrón de clorofila. Entonces, tenemos la clorofila, ¿sí? Y podemos armamos distintas concentraciones del analito, que sería la clorofila, y a estas concentraciones conocidas le medimos la absorbancia. La ponemos acá, ¿sí? Le hacemos incidir luz monocromática a la longitud de onda que absorbe la clorofila y determinamos la absorbancia, ¿sí? Entonces, lo que encontramos es la concentración en función de la absorbancia. Lo que encontramos es esto, que es la curva de calibración, ¿sí? Generalmente es lineal, ¿sí? Porque a mayor concentración tenemos más compuesto y por lo tanto absorbe más. Así que generalmente esto es lineal. Y después nosotros tenemos nuestro espectro de absorción. Esto sirve para saber a qué longitud de onda absorbe cada compuesto, ¿sí? Cuál es el pico y por lo tanto a qué longitud de onda tenemos que justamente hacer incidir, ¿sí? Esta luz monocromática. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos esta curva patrón, lo que ocurre es que yo después tengo mi muestra que tiene clorofila, que no sé qué concentración tiene, le hago incidir, ¿sí? Ese haz de luz a la longitud de onda de mayor absorción, y entonces yo conozco la absorbancia. Entro por la absorbancia, choco con la curva patrón y puedo encontrar acá la concentración. Esta es una de ácido tánico, no importa, pero lo que les quiero explicar es que siempre el mecanismo es el mismo, ¿sí? Armo la curva patrón o la curva de calibración con el compuesto que yo quiero medir. Entonces, una vez que yo ya tengo esta curva, lo que hago es, con mi analito, en realidad incógnita, ¿sí? Mido la absorbancia y con la absorbancia lo que hago es entrar acá y sacar la concentración. Entonces, siempre a partir de una curva patrón. Y esto es lo que les comentaba yo. Cada pigmento, cualquier pigmento, tiene este espectro de absorción, ¿sí? Que es cómo absorbe en el espectro de las longitudes de onda. Entonces, yo siempre tengo que trabajar en la máxima longitud de onda, ¿sí? La clorofila B, por ejemplo, la máxima longitud de onda es 450 nanómetros. Entonces, yo sé que esto, si yo quiero encontrar clorofila B, lo tengo que hacer a 450 nanómetros. O sea, porque yo tengo que elegir una sola absorbancia para medir. Entonces, ¿a qué longitud de onda? Y bueno, la de máxima absorción. Diferente si es carotenos, ¿sí? O diferente si es clorofila A. O sea, cada compuesto tiene su máxima longitud de onda y a esa longitud de onda tenemos que hacer incidir la luz para encontrar la concentración.
Y esto, por ejemplo, es, en el caso de un efluente degradado, se mide un determinado compuesto con el tiempo. Entonces, fíjense que el compuesto al principio, fíjense, tiempo cero, es el amarillo. Ese compuesto, acá tienen un espectro, ¿no? Tiene este espectro. Después, por ejemplo, pasan 12 horas y le miden otra vez el espectro azul, o sea que ya bajó la concentración, porque la absorbancia ya fíjense que bajó. Y bueno, así sucesivamente, a medida que pasa el tiempo, fíjense cómo el espectro se va achatando, porque significa que en realidad la absorbancia va disminuyendo. ¿Y por qué disminuye la absorbancia? Siempre que la absorbancia disminuye, pues tenemos cada vez menos concentración. Eso es una degradación de algún compuesto que había en el efluente degradado. ¿Sí? Bueno, y acá, bueno, les muestro un ejemplo que, ¿sí? que es un trabajo que lo que mide es justamente bueno, caracteriza la selga fresca en Santiago del Estero y bueno, y lo que hace es justamente encontrar esas curvas, o sea, cómo depende la absorbancia en función de la concentración, ¿sí? Para las clorofilas A y B y para los carotenoides. Entonces, para medir color, acuérdense siempre, es primero la parte de colorimetría, que tiene que ver con cuando uno quiere medir como el color como una propiedad física. ¿Sí? Yo tengo, no sé, cualquier cosa que quiero medir el color, el color que uno ve, ¿sí? Que es totalmente subjetivo, lo puede cuantificar. ¿Cómo? Mediante el colorímetro. Entonces, se usan estos tres parámetros, que son el L, el A y el B, ¿sí? Y uno, en función de estos tres parámetros, puede encontrar el color. Y otra cosa es la espectrofotometría, que tiene que ver con la determinación de la concentración de un pigmento, ¿sí? Que ese pigmento es el que obviamente que me va a dar el color. Bien, ahora sí nos metemos a lo que son los pigmentos sintéticos y naturales más, en realidad, los que están en mayor cantidad en los alimentos. Según la FDA, un pigmento es una sustancia que obviamente le da color a otra sustancia. Ese pigmento puede ser obtenido por síntesis, ¿sí? De síntesis química, o puede ser extraído o derivado a partir de un vegetal, un animal o un mineral. Y obviamente estos pigmentos añadidos a los alimentos, o bueno, medicamentos o cosméticos, porque en realidad los pigmentos se usan para una amplia gama de aplicaciones, lo que hacen es impartir color. Entonces, se los pueden clasificar en sintéticos, que se obtienen obviamente mediante reacciones químicas. En el caso de los pigmentos sintéticos, van a requerir de certificación y obviamente un alto grado de pureza, ¿sí? Y después tenemos los naturales, que se obtienen pueden ser microorganismos, vegetales, animales, minerales. También requieren de pruebas de calidad y seguridad toxicológica, pero no requieren, obviamente, pruebas de pureza química, ¿sí? Justamente porque son naturales. Y tanto los sintéticos como los naturales, bueno, los sintéticos siempre y los naturales en algunos casos tienen un valor máximo permitido. O sea, que en realidad esto tiene que ver con los que tienen, o sea, se hacen pruebas toxicológicas en función de cuál es la máxima concentración que no producen daños a la salud del consumidor, ¿sí? Esto lo vamos a ver después en la parte de aditivos, ¿sí? Cómo se calcula ese valor máximo. Bien, dentro de los pigmentos sintéticos, bueno, tenemos un montón. El tema es que estos pigmentos sintéticos en algunos países están autorizados y en otros no. ¿Cuáles son las ventajas de los sintéticos? Bueno, primero que son colores mucho más firmes, justamente como son obtenidos por síntesis química, nos dan un amplio, o sea, un intervalo mucho más amplio de colores, tienen un costo menor, son efectivos. Lo que nos permite también es que poder lograr homogeneidad entre lotes y que no tengan aromas ni sabores, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, hay mayores riesgos a la salud porque son obtenidos por síntesis química.
El tema de las normativas variables, ¿sí? Generalmente en algunos países no están permitidos, entonces esto limita obviamente el tema de las exportaciones. Hay más restricciones en el uso y obviamente el tema de la desconfianza de los consumidores. De los que saben, ¿no? Hay consumidores que ven colorantes y no les importa, pero bueno, hay otros consumidores hay otro grupo de consumidores que cada vez están como más atentos a lo que consumen y se están volcando a todo lo que es más natural. Entonces, bueno, hay muchos consumidores que no están muy a favor de los pigmentos sintéticos y no consumen alimentos que tengan pigmentos sintéticos. Bueno, dentro de los pigmentos sintéticos podemos dividirlos en dos grandes grupos, que son los pigmentos azoicos, que tienen este grupo, ¿sí? Este grupo en su estructura, este grupo es el grupo azo, que es el que va a actuar como cromófero. ¿Se acuerdan que antes habíamos hablado de los grupos cromóferos? Por ejemplo, la tartrazina y la azorrubina, esta es amarilla, ¿sí? Y esta es roja, que se lo utilizan por lo general en los productos de confitería. Y después tenemos los no azo, o también llamamos las antraquinonas, que poseen uno o más grupos carbonilo, ¿sí? En un sistema de anillos conjugados. Este es el grupo cromófero, y dentro de las antraquinonas tenemos la eritrocina y el amarillo de quinoleína. En realidad se los pongo como ejemplos para que vean las estructuras, ¿sí? Se los utilizan obviamente en productos de confiterías, helados, mermeladas, ¿sí? Justamente para potenciar los colores naturales. Y bueno, acá tienen entonces los que son los azoicos, ¿sí? O sea, cuáles de los que habíamos visto al principio de todos estos, cuáles son azoicos y cuáles son no azoicos. Y en algunos casos particulares les pongo de los pigmentos, bueno, qué color tienen, dónde se los aplica mayormente y cuáles son los efectos colaterales, o sea, cuáles son los problemas que podemos encontrar y los límites. El IDA es la ingesta diaria admisible, ¿sí? Es como mucho, ¿sí? Cuánto se puede consumir diariamente. Y después sí, pasamos a los pigmentos naturales, que bueno, los más comunes son los carotenoides, las clorofilas, los compuestos fenólicos, las betalaínas, que son las que se encuentran en la remolacha, y después también tenemos los hemopigmentos, que son los pigmentos que encontramos en la carne, ¿sí? En el músculo de la carne, que es la mioglobina. Bien, generalmente los compuestos que dan color, ¿sí? Son compuestos que justamente, si son pigmentos que tienen color, están formados por dobles enlaces conjugados. Si en su estructura tienen dobles enlaces conjugados, obviamente estos dobles enlaces y encima conjugados, lo que hacen es que se puedan oxidar fácilmente. Entonces, como se oxidan fácilmente, son compuestos antioxidantes, ¿sí? Porque lo que justamente hacen es que se oxidan ellos y evitan que se oxiden otros compuestos, ¿sí? Entonces, todos los pigmentos son compuestos antioxidantes, entonces son compuestos totalmente, o sea, son muy buenos para la salud, ¿sí? ¿Qué compuestos antioxidantes mayoritariamente tienen cada uno de estos compuestos? Bueno, se los puede encontrar en cualquier fruta u hortaliza. Por ejemplo, en la zanahoria, los más conocidos son los betacarotenos. En el tomate, el que se encuentra mayoritariamente es el licopeno, ¿sí? Que es el que le da este color rojo. Estos son como los más conocidos. Después tenemos, bueno, en el cacao, las catequinas, ¿sí? Y bueno, después tenemos un montón de otros compuestos, que son en realidad todos estos compuestos antioxidantes, ¿sí? Que generalmente tienen estructura de fenoles o de carotenos, que ahora ya vamos a ver qué característica tienen. Entonces, por ejemplo, obviamente que estos pigmentos, justamente como son antioxidantes, son importantes desde el punto de vista nutricional.
tenemos los flavonoides, que son los que le dan ese color entre blanco y verde a los compuestos, que acá yo les doy qué efecto saludable tienen. Las antocianinas, que son las que tienen esta coloración azul, ¿sí? Entre azul y rojo oscuro. También acá tenemos el pigmento y el efecto saludable. El licopeno, que es el color rojo del tomate. El color naranja, que tiene que ver con el betacaroteno, y los carotenos, bueno, también algunos son naranjas y otros son amarillos, ¿sí? Que tienen que ver con carotenoides en general, y dentro de los carotenoides uno es el betacaroteno. Entonces, todos estos compuestos son compuestos antioxidantes, ¿sí? Y por lo tanto son de alto valor nutricional. Después tenemos la clorofila, ¿sí? ¿Me esperan un minuto, chicos? Necesito que me esperen un segundito. Acá estoy, chicos, perdón. Se despertó mi hijo con esto de la no presencialidad. No está fácil. Bueno, sigo. Entonces, bueno, dentro de los pigmentos más importantes tenemos la clorofila, ¿sí? Vamos a ver un poco la estructura. La estructura en realidad es un anillo de porfirina, que es justamente este anillo que tenemos acá, ¿sí? Que es un anillo tetrapirrólico, ¿sí? Tiene estos 4 anillos que tienen sustituyentes laterales y un átomo metálico. ¿Me escuchan bien, no? ¿Y pueden ver bien todo? Tengo miedo que no lo estén viendo. Sí, profe. Sí, profe, se ve bien. Ah, bueno, buenísimo. Entonces, tenemos el anillo tetrapirrólico, ¿sí? Y tienen los sustituyentes laterales, ¿sí? Que son estos que tenemos acá. Y tiene un átomo metálico en el medio de magnesio, ¿sí? Esta es la porfirina. Entonces, ¿qué es la clorofila? Es la porfirina, que es este anillo que describimos recién, y que además tiene una cadena lateral hidrofóbica, ¿sí? Que es el fitol, es esta cadena que tenemos acá larga. Y además tiene ¿sí? Que es un anillo de ciclopentanona, ¿sí?
Fíjense, este que tenemos acá, tiqui, 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 es el anillo de ciclopentanona. Entonces es una porfirina con un anillo de ciclopentanona más una cadena lateral hidrofóbica. ¿Sí? Este núcleo, ¿sí? Justamente todo esto es el grupo cromóforo responsable de absorber en la región visible, ¿sí? Porque tiene 10 dobles ligaduras. Entonces, el color dependerá justamente de la estructura, de la clorofila. Ahora vamos a ver que hay distintos tipos de clorofila. Clorofila A, B, C, D, o sea que en realidad tiene que ver con los distintos sustituyentes. Entonces, el color tiene que ver con esos sustituyentes y además la estructura depende de las condiciones del medio, ¿sí? Esperen, no lo puedo pasar. No sé qué pasó, pero no puedo pasar. Esperen. Ahí está. Bien. Entonces, la clorofila, justamente, donde se encuentra en los tejidos fotosintéticos, esto ya lo vieron con Gaby, es insoluble en agua, o sea que no se pierde por lixiviación, y los tipos de clorofila son las A y B, que son las más comunes y que se encuentran más en todo lo que tiene que ver con los alimentos, ¿sí? Que acá tienen los espectros de absorción, que ya los estuvimos viendo, la clorofila B es la roja y la clorofila A es la verde. Fíjense que tienen dos, en realidad siempre la máxima longitud de onda es esta y esta, ¿sí? La clorofila. Son las más importantes de los alimentos y en realidad la diferencia tiene que ver con el sustituyente, ¿sí? Con este sustituyente, que en el caso de la clorofila A es un metilo y en el caso de la clorofila B es este grupo. Después tenemos otras clorofilas, como la C, D y la E, que está presente en las algas, entonces no es importante desde el punto de vista de los alimentos. Y las beta-clorofilas también, que bueno, las beta-clorofilas A, B, C, D y E, que generalmente se las encuentran en las bacterias, ¿sí? Obviamente que la clorofila tiene actividad antioxidante como todos los pigmentos, porque justamente como tienen tantas dobles ligaduras, ¿sí? Miren todas las dobles ligaduras que tienen, son compuestos que se pueden oxidar fácilmente y por lo tanto tienen capacidad antioxidante, porque se oxidan ellos y entonces hacen que otros compuestos sean reducidos, ¿sí? Ahora, ¿qué modificaciones sufre la clorofila durante el procesamiento? Bueno, durante el procesamiento de los alimentos sufre varias alteraciones y la más importante, y es la que en realidad deberíamos tener más cuidado, es la feofitinización, ¿sí? O sea, la clorofila se transforma en feofitina. ¿En qué consiste la feofitina? Es cuando pierde, ¿sí?, este átomo metálico de magnesio. Entonces, cuando se pierde el magnesio, se transforma, fíjense, la clorofila, que es de color verde, si se pierde el magnesio, se transforma en feofitina, que tiene un color verde oliva, que vamos a ver, por ejemplo, bueno, lo tenemos más adelante, es este color, ¿sí? Es un color como medio el color verde oliva. O sea, pasamos del verde a un color medio pardo. Bueno, verde oliva en realidad. Sí, además de perder el magnesio, que esto ocurre generalmente a pHs ácidos, se pierde la cadena lateral de fitol, que se acuerdan que era esta cadena hidrofóbica que tenemos acá, se transforma en el feofórbido, que es de un color pardo más oscuro todavía. ¿Cómo se pierde la cadena de fitol? Con enzimas que son las clorofilasas, ¿sí? Hay enzimas que actúan, son las clorofilasas, que actúan específicamente, tienen alta especificidad y actúan sobre la cadena de fitol. Entonces, si acidificamos y la ponemos en contacto con la enzima clorofilasa, que se encuentran de hecho en muchos de los tejidos, se transforma la clorofila en feofórbido. Y bueno, del otro lado también puede ocurrir al revés, que primero actúen las clorofilasas y se forma la clorofilina, ¿sí?, que es un verde brillante, y después con la acidificación se pierde el magnesio y se forma el feofórbido. Si a estos compuestos se los sigue, digamos, oxidando, ¿sí?, acuérdense que son compuestos que se oxidan fácilmente, se forman, bueno, un montón de compuestos que son compuestos incoloros,
como las clorinas, purpurinas, que en realidad surgen porque ya se degrada totalmente la clorofila, se rompe o bien el tetrapirrol o bien el anillo isocíclico. O sea, directamente por la oxidación se degrada este anillo pirrólico o este anillo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, de la degradación surgen estos productos que ya directamente son incoloros. ¿Cómo se puede alterar? Bueno, se pueden alterar entonces la clorofila por actividad enzimática, que son estas clorofilasas, por medios ácidos, por el calor, por la presencia de metales e incluso por la fotodegradación, ¿sí? Que tiene que ver con la oxidación. Acá les muestro para que sepan todos estos compuestos, ¿sí? Que son los compuestos de la degradación, ¿sí? La sulfitina, bueno, etcétera, etcétera, que compuestos tienen, ¿sí? En las cadenas laterales. O sea, fíjense, el R1, que sería la cadena de fitol, bueno, o sea, ¿qué tiene cada uno de estos compuestos, ¿sí? Feofitina, clorofilina, etcétera, etcétera, en cada una de las cadenas laterales, ¿sí? El R2, el R3, el R4 y el R5. Entonces, nada, para que lo vean y para que lo analicen. Entonces, lo que les comentaba yo recién, que el peor problema, ¿sí? Que tiene que ver es con la feofitinización, ¿sí? Que los transforma en un color verde oliva. Esto es lo que vimos recién, ¿sí? Que la clorofila, si pierde el fitol y después el magnesio, forma el feofórbido. Lo mismo si es al revés. Primero por enzimas pierde pierde el fitol y el magnesio. Y si pierde el magnesio primero, lo que hace es transformarse en feofitina. Si pierde el magnesio, ¿sí? Puede unirse con otros iones metálicos como el zinc y el cobre y se forma un compuesto verde estable que es bastante brillante. Entonces, como se encontró esto, como se descubrió esto, generalmente lo que ocurría es que en el enlatado de determinados, por ejemplo, de las arvejas y de las habas, lo que se hacía era agregar sulfato de cobre, que obviamente está prohibido, y si no, lo que se suele hacer es justamente procesarlos en latas, ¿sí? Que tienen cobre. Entonces, justamente como uno procesa en un medio ácido para evitar el crecimiento microbiano y justamente que se desarrolle el Clostridium botulinum. Entonces, generalmente lo que ocurre es que en ese medio ácido con calor se pierde el magnesio, entonces lo que se intenta es que, para que no quede la feofitina, que tiene ese color verde feo, se le agrega el cobre, ¿sí? De la lata, entonces lo que tenemos es un pigmento un poquito más brillante y organolépticamente más deseable, ¿sí? A veces lo que uno intenta es justamente evitar esta acidez y intenta procesar a un pH un poco más alcalino. Pero si ustedes se acuerdan, lo que ocurría es que cuando uno procesaba a pHs más alcalinos, lo que ocurría era la destrucción de la tiamina. Entonces, lo que se trata es que en el procesamiento de este tipo de compuestos, como de alimentos, perdón, como las arvejas o las habas, entre otros, que son así que tienen pigmentos verdes, ni se procesa a un pH muy ácido por un tema de la feofitinización, pero tampoco a un pH alcalino por el problema de la destrucción de la tiamina, ¿sí? O sea, tenemos o un problema toxicológico o un aspecto nutricional. Entonces, generalmente es como que se ajusta el pH a un pH que va a ser, bueno, intermedio, ¿sí? Donde protegemos al alimento del posible crecimiento del Clostridium botulinum, pero evitamos la pérdida de la calidad nutricional que tiene que ver con la pérdida de la tiamina, ¿sí? Bueno, y acá un ejemplo, ¿sí? Para que lo lean después, no me quiero detener, de la fotodegradación de la clorofila en aceite de oliva, ¿sí?
y se los almacena en distintos tipos de envases. Entonces van a ver cómo se pierde menos la clorofila en los envases más opacos. Obviamente, cuanto más opaco es, menos incide la luz y por lo tanto menos se degrada este pigmento. Los otros compuestos, bueno, que también son pigmentos, son los carotenoides, que son los pigmentos por excelencia, ¿sí? Que dan ese color desde el amarillo hasta el rojo intenso. Son pigmentos fotosintéticos y los animales no pueden sintetizarlos, por lo tanto los tienen que adquirir en la dieta. Y son obviamente de importancia nutricional, como todos los pigmentos. Los más comunes, los carotenoides más comunes que ustedes conocen seguramente conocen, son el alfa y el beta caroteno de la zanahoria y el licopeno del tomate. La luteína también es bastante conocida, y bueno, estos capaz son menos conocidos. Estos se encuentran, bueno, en peces mayoritariamente, en crustáceos. Los carotenoides habíamos visto la estructura, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto, son polienos con largas cadenas con dobles enlaces conjugados. Fíjense que estos son los dobles enlaces conjugados y son los que le van a conferir el color. Entonces, bueno, en realidad están formados por varias unidades de isopreno unidas, ¿sí? Se forman largas cadenas. Se los clasifican en los carotenos y en las xantófilas. Los carotenos son solamente hidrocarburos y las xantófilas tienen oxígeno. Ese oxígeno puede estar como un aldehído, como una acetona o como alcoholes, ¿sí? Y por lo general son 8 unidades del isopreno. Pueden estar en forma libre, bueno, obviamente que no son hidrosolubles, ¿sí? Son hidrofílicos y por lo tanto pueden estar de manera libre disueltos en la fracción lipídica del tejido vegetal o animal. A veces se los encuentra formando complejos con proteínas, a veces están unidos a carbohidratos y a veces están como ésteres de los ácidos grasos. O sea, generalmente están unidos, o sea, pueden estar libres o pueden estar unidos a otras macromoléculas, como las proteínas, carbohidratos o los ácidos grasos. Los más comunes, los que les comentaba yo recién, fíjense, el licopeno, el beta-caroteno y la luteína, ¿sí? Y bueno, estas son estructuras generales. Después, obviamente, dentro de cada uno tenemos, bueno, el retinol, el ácido retinoico, el retinal, o sea, imagínense que la cantidad de compuestos carotenoides y de variables en función de los sustituyentes son infinitas. No viene al caso acá que sepamos todos los que tenemos, pero sí que sepan fundamentalmente la estructura principal de cada uno, ¿sí? Bueno, ¿qué efecto tienen sobre la salud? Justamente protegen contra la fotooxidación, son antioxidantes. ¿Se acuerdan que habíamos visto que los carotenoides tenían actividad provitamina A? ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto. Son anticancerígenos y antitrombóticos, ¿sí? Tienen un montón de efectos beneficiosos sobre la salud. Y con respecto de la estabilidad de ese tipo de compuestos, bueno, ya se pueden dar cuenta que son compuestos altamente sensibles, ¿sí? El tema de la oxidación, bueno, justamente como son altamente insaturados, pueden ser oxidados fácilmente y la oxidación ocurre a través de los radicales libres, ¿sí? Como ya habíamos visto para el caso, ¿se acuerdan de los ácidos grasos? Obviamente que cuando son oxidados se pierden esos dobles enlaces y por lo tanto desaparece el color, ya no pueden absorber luz, ¿sí? Por lo tanto pierden el color. Sí pueden sufrir la isomerización, entonces mediante la isomerización, además de que se les cambie el color, se pierde el valor nutritivo porque cambian de trans a cis y por lo tanto se pierde, por ejemplo, la actividad provitamina A, también son susceptibles a altas temperaturas y con respecto de la actividad de agua, bueno, como ustedes saben, bueno, como vimos recién, no se pierden por lixiviación, ¿sí? Porque no son solubles en agua, lo cual esto es algo a favor. Y lo que ocurre es que, por ejemplo, durante el secado, ¿sí? Uno tendería a pensar que por ahí disminuye la concentración de los carotenoides por el calor, pero no, lo que ocurre es como disminuye la actividad de agua, se concentran los antioxidantes, ¿sí? Y por lo tanto, esta concentración hace que se protejan los carotenoides, ¿sí? O sea, en realidad es algo que ocurre y que en realidad va en contra de lo que uno
pensaría, ¿sí? Esto solamente para el caso del secado, porque en el secado disminuye la actividad de agua. Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, para el caso de los, bueno, tenemos cuántos carotenoides tenemos en cada uno se los puse a modo informativo, ¿sí? En algunos alimentos, la concentración de esto está mal, no es carotenos, es carotenoides, en general, ¿sí? Y bueno, acá tenemos algunos carotenoides y los posibles beneficios a la salud. Los otros compuestos son las betalaínas, ¿sí? No tienen gran abundancia dentro de lo que es la alimentación humana, salvo en lo que ustedes conocen como la remolacha, que sí. Y después hay algunos frutos del cactus que no se consumen acá, que los pueden ver acá, la fotito esta que tengo acá, ¿sí? Estos son frutos del cactus que son ricos en betalaína, pero bueno, no se suelen consumir acá, ¿sí? Tienen una gran gama de colores, son hidrosolubles, ¿sí? Esto sí, o sea que se pueden perder por la exfoliación. De hecho, no sé si alguna vez sirvieron una remolacha, pero si ustedes hierven la remolacha, enseguida van a ver que el agua se pone roja, ¿sí? Porque justamente se está perdiendo el pigmento, y entonces obviamente que migra el agua. Estos generalmente se los puede obtener de manera natural a partir del jugo de remolacha o por liofilización, y es un pigmento autorizado como aditivo por la FDA que no necesita certificación. Este es el grupo cromóforo, ¿sí? Que es el ácido betalámico, ¿sí? Fíjense que tienen estos dobles enlaces conjugados, y los más comunes son la beta-cianina y la beta-xantina, ¿sí? Que tienen este grupo cromóforo, ¿sí? Que vimos recién. Este generalmente tiene una pigmentación de rojo-violeta y esta naranja-amarillo. Con respecto de la estabilidad del pigmento, bueno, la máxima estabilidad se da a pH entre 5 y 6. Generalmente, bueno, obviamente sufren cambios para pH muy ácidos, no hidrolizan, bueno, obviamente que se oxidan en presencia de oxígeno por los dobles enlaces. Se oxidan también en presencia de algunos cationes metálicos, se hidrolizan a altas temperaturas, y los antioxidantes obviamente van a incrementar su estabilidad, ¿sí? Después tenemos los compuestos fenólicos, ¿sí? Que la característica principal es que tienen uno o más anillos aromáticos, ¿sí? Y al menos un sustituyente hidroxilo, ¿sí? Tienen al menos un sustituyente hidroxilo. Dentro de los compuestos fenólicos tenemos ácidos fenólicos y los flavonoides, obviamente que son bastante conocidos. Estos compuestos fenólicos, ya lo deben haber visto con Gaby, en realidad son metabolitos secundarios en los vegetales. ¿Qué significa eso? Que son sintetizados por los vegetales, ¿sí? Y en realidad son sintetizados como respuesta, ¿sí? De las plantas al estrés abiótico o ambiental, ¿sí? Cuando la planta sufre un determinado estrés, se le llama un estrés abiótico, que significa que son estrés que tienen que ver con características ambientales, entonces automáticamente la planta sintetiza estos compuestos fenólicos que en realidad lo que hacen es que tienen justamente capacidad antimicrobiana y antioxidante y protege a la planta del estrés. Esos estrés abióticos pueden ser, por ejemplo, que tiene una alta luz, o sea, tiene una radiación alta, ya puede ser de luz visible o de luz UV. Puede ser que, bueno, a partir de las heridas, ¿sí? Por corte, de las bajas temperaturas o de déficit de algunos elementos como puede ser nitrógeno, fósforo o hierro, ¿sí? Entonces, si la planta sufre algún estrés ambiental, automáticamente lo que hace es sintetizar estos compuestos fenólicos. Estos compuestos fenólicos son, ya les digo, tienen capacidad antioxidante y capacidad antimicrobiana. Dentro de los compuestos fenólicos, ¿sí? Un grupo o un subgrupo son los flavonoides. Estos compuestos flavonoides están ampliamente difundidos, ¿sí? En los vegetales y en las frutas, y son compuestos no nitrogenados, o sea, no tienen nitrógeno en su estructura y tienen bajo peso molecular. Tienen un esqueleto común, que es este compuesto, que está formado
por dos anillos bencénicos, ¿sí? Que son el anillo A y el anillo B, y tienen otro anillo, ¿sí? Que tiene oxígeno. Y estos compuestos, obviamente, estos anillos tienen distintos sustituyentes y en función de los sustituyentes que tengan, se pueden llamar de distintas maneras, ¿sí? A veces están unidos a determinados azúcares y aumenta la solubilidad, pero obviamente los hace menos reactivos. Estos son algunos de los compuestos flavonoides, hay millones, ¿sí? Estos compuestos, bueno, son compuestos esenciales y se tienen que obtener de la dieta. El efecto biológico que tengan, obviamente, depende de la biodisponibilidad, que esto ya lo vieron con Karina. Justamente como son sustancias antioxidantes, van a proteger de los daños, ¿sí? Fotooxidativos, tienen capacidad antioxidante, por lo tanto previenen enfermedades crónicas y tienen efectos antiinflamatorios, antitrombóticos y anticancerígenos. Dentro de las funciones que tienen en la planta son responsables del color, obviamente por los dobles enlaces conjugados, participan en la fase fotodependiente de la fotosíntesis, que esto ya lo vieron con Gaby, y además son agentes de defensa justamente porque tienen capacidad antimicrobiana y antioxidante, ¿sí? Después tenemos las antocianinas, ¿sí? Que también son compuestos que son no nitrogenados y son hidrosolubles. Son responsables de los colores, bueno, que varían desde, bueno, acá hay amplios colores, pero incluyen el azul, ¿sí? El púrpura, el violeta, el rojo, el magenta, el naranja. Y la estructura química es la de los flavonoides, ¿sí? Y va variando en función de los sustituyentes. O sea, tenemos la estructura básica, que es la antocianidina, ¿sí? Que fíjense que es, o sea, en realidad es la misma estructura que los flavonoides, ¿sí? Tenemos los dos anillos bencénicos y este que tiene el oxígeno. Y la antocianidina en realidad es la estructura básica de las antocianinas. Las antocianinas en realidad son los glucósidos de las antocianidinas, ¿sí? Entonces, la base es la antocianidina. Tenemos varios tipos de antocianidinas que son 6, ¿sí? Son estas. En función de los grupos o los sustituyentes de los R1 y R2, ¿sí? Hay 6 antocianidinas, no antocianinas. Hay 6 antocianidinas diferentes en función de cuáles son R1 y R2, ¿sí? Y esas antocianidinas tienen distintos colores, obviamente según los sustituyentes. Cuando las antocianidinas en las posiciones 3 y 5 están unidas a determinados glucósidos, se forman las antocianinas. ¿Se entiende? O sea, tenemos la estructura, la base son las antocianidinas, que es estas, son 6 diferentes, que difieren en los sustituyentes R1 y R2. Cuando estas 6 antocianidinas están unidas con glucósidos, sí que pueden ser glucosa, galactosa, arabinosa o oxilosa, justamente en las posiciones 3 y 5, se forman las antocianinas. Bueno, las antocianinas generalmente son más estables a pHs ácidos y son susceptibles al proceso de extracción y al procesamiento, ¿sí? Justamente porque son hidrosolubles. Los principales factores de degradación tienen que ver con el pH, la temperatura, el oxígeno, obviamente, enzimas degradativas, el ácido ascórbico, los iones metálicos y otros pigmentos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos en realidad, cuanto más ácido, ¿sí? Este es el porcentaje de acidez en función de la concentración de antocianinas o de antocianinas. Bueno, y acá tenemos también el efecto de la temperatura, o sea, cómo actúan la temperatura, el ácido ascórbico y las enzimas. Después tenemos los taninos, ¿sí? Que bueno, son compuestos fenólicos que tienen alto peso molecular. Generalmente se los encuentra unidos a las proteínas y a las fibras. Tienen un color, fíjense que entre medio amarillento o pardo, ¿sí?
y aporta astringencia. También alto valor nutricional, efectos pre y probióticos importantes. Y tenemos, o se los clasifican en función de la estructura, en dos grupos. Los no hidrolizables, ¿sí?, que surgen de la polimerización de flavanoles, ¿sí?, que están unidos mediante enlaces carbono-carbono y no contienen azúcares en su estructura. Por ejemplo, estos que tenemos acá. Y después tenemos los hidrolizables, que tenemos, que son poliésteres de la glucosa con el ácido gálico. O sea que la glucosa unida mediante enlace éster, ¿sí?, con el ácido gálico me dan los taninos hidrolizables. Y después tenemos las quinonas, que capaz que no son tan importantes, pero bueno, también son compuestos que tienen variable peso molecular, ¿sí? Tenemos algunos que tienen bajo peso molecular y otros que son un poco más importantes. Generalmente no se las suele encontrar en las partes comestibles de las plantas y son responsables de algunos colores oscuros, amarillos, naranjas, bueno, en los hongos. Generalmente se los encuentra en los hongos y también tienen como ese sabor amargo o astringente. Y por último, y capaz los más importantes, son los hemopigmentos, ¿sí? Que los hemopigmentos son justamente los pigmentos responsables del color rojo de la carne. Esos hemopigmentos en realidad vamos a ver que tienen que ver con el funcionamiento de la mioglobina y de la hemoglobina. Ustedes saben que la hemoglobina en realidad es una enzima que se encuentra en la sangre. La hemoglobina, ¿sí?, es esta grande que tenemos acá, que está formado por 4 unidades o 4 subunidades de mioglobina, ¿sí? O sea, está formada por 4 mioglobinas. La hemoglobina lo que hace es, se encuentra en la sangre y lo que hace es transportar el oxígeno. Entonces, transporta el oxígeno del pulmón, ¿sí?, al resto del cuerpo, a los distintos órganos. Dentro de los órganos tenemos, bueno, que parte es derivado al músculo, ¿sí? Entonces la mioglobina en realidad se encuentra en el tejido muscular y almacena el oxígeno hasta que obviamente es consumido por el metabolismo aeróbico, ¿sí? Entonces, esta transporta el oxígeno del pulmón y lo transporta por la sangre. Y la mioglobina en realidad lo almacena hasta que es consumido justamente, lo almacena en el músculo hasta que es consumido por el metabolismo aeróbico. Entonces, vamos a la mioglobina primero, porque la hemo está formada por 4 mioglobinas. Vamos a ver cómo está formada la mioglobina, en su estructura. Es una proteína globular, ¿se acuerdan de las proteínas globulares? Y está formada por una única cadena polipeptídica. Solamente que dentro de esa cadena polipeptídica, por ejemplo, hay 8 alfa hélices, ¿sí? Tenemos 8 alfa hélices. ¿Se acuerdan que dentro de una misma cadena polipeptídica podíamos tener distintas estructuras secundarias, ¿sí? Bueno, esta tiene 8 alfa hélices. Es una cadena polipeptídica que tiene 153 aminoácidos en la porción proteica. ¿Por qué hablamos de la porción proteica? Porque tiene una parte proteica, ¿sí?, que es la cadena polipeptídica, y tiene otra parte, ¿sí?, que no es proteica, y que es el grupo cromófero, que se llama el grupo hemo. El grupo hemo es este que tenemos acá, que es una porfirina, ¿se acuerdan? La misma que habíamos visto para la clorofila, solamente que en la clorofila se acuerdan que adentro tenía un magnesio y acá tenemos un hierro, ¿sí? Por eso que se lo llama el grupo hemo, que viene por el hierro, ¿sí? Entonces, ese grupo hemo justamente tiene un anillo de porfirina y tenemos que el átomo central, ¿sí?, es el hierro. Y ese anillo de porfirina está ubicado en un hueco hidrofóbico de la globina, unido a un residuo de histidina. Está junto a un aminoácido de histidina. Entonces, el grupo hemo, para verlo con mayor detalle, fíjense que el átomo central de hierro, ¿sí?, tiene 6 puntos de coordinación. 4 de ellos están unidos a átomos de nitrógeno, que son estos átomos que tenemos acá.
Uno está unido a la histidina y el otro se encuentra libre. ¿Libre para qué? Justamente para formar complejos con átomos electronegativos. ¿Cómo qué? Como el oxígeno. Entonces, muchas veces este hierro se une al oxígeno y lo almacena en el músculo hasta que sea utilizado por el metabolismo aeróbico. Y después tenemos la hemoglobina, que justamente está formado por 4 mioglobinas, y estas tienen obviamente una estructura cuaternaria, ¿sí? Porque está formado por 4 cadenas polipeptídicas. Forma parte de los eritrocitos, ¿sí? Que son las células de la sangre, y forma complejos reversibles con el oxígeno y lo transportan desde el pulmón a distintas partes del cuerpo. Esto es lo que les comentaba yo, ¿sí? O sea, se une al oxígeno y lo transportan a través de la sangre. ¿Cuáles son los pigmentos hemo, entonces? En realidad, los pigmentos hemo van surgiendo dependiendo de cómo van variando la estructura, ¿sí? De la mioglobina. Fíjense, la mioglobina normalmente tiene un color púrpura y el hierro se encuentra en estado +2. Si esta mioglobina, ¿sí? Se oxigena, o sea, significa que en esa sexta valencia, ¿se acuerdan que habíamos dicho? El hierro está unido a 4 nitrógenos, a la histidina y otro libre para formar un complejo con un átomo electronegativo. Si se une al oxígeno, ¿sí? Tenemos una oxigenación, que no es una oxidación, ¿eh? No se confundan la oxigenación con la oxidación. La oxigenación es que el hierro se una al oxígeno. Entonces ahí tenemos la oximioglobina. El hierro sigue siendo +2, porque no se oxidó, y el color cambia ahora con la oxigenación a un rojo brillante. Esta es la oxigenación. Obviamente esto es reversible, entonces puede ser que ese oxígeno se pierda y volvemos a la mioglobina. Ahora, cuando estos dos compuestos se oxidan, acá ya sí hay una oxidación, ¿sí? Lo que ocurre es que, a ver, se oxida el hierro pasa del estado +2 a +3, y ya esto se convierte en un color café. O sea, la carne, por ejemplo, toma un color oscuro. Fíjense los cambios de color de la carne. La mioglobina vendría a ser este color, que la suelen llamar desoximioglobina. ¿Por qué? Porque no tiene oxígeno. Pero bueno, vendría a ser este color, ¿sí? Cuando se oxigena, se forma este color, que es la oximioglobina, que es el color más lindo de la carne, podríamos decir. Y si se oxidan estos dos compuestos, se forma la metamioglobina, que es este color más marrón, más pardo, más oscuro, ¿sí? Uno general cuando va a la carnicería, para que se den una idea, lo que ocurre es que vieron que uno pone, cuanto más en contacto está el oxígeno, perdón, la carne con el oxígeno en góndola, más toma este color, al principio, este color lindo, ¿sí? Que es como ese color más vivo. Obviamente, cuanto más tiempo pasa, ¿sí? Ahí ya sí, ese oxígeno se empieza a oxidar y se produce la oxidación y se va transformando en un color más pardo, ¿sí? Pero este es el color más lindo, que tiene que ver con la oxigenación de la carne. Otras transformaciones, bueno, acá dijimos, esta es la mioglobina, esta es la oximioglobina, o sea, con oxígeno, y después tenemos la metamioglobina, ¿sí? Por otro lado, hay otras que son la colemioglobina y la sulfomioglobina. En realidad, estas ya tienen que ver con degradación de la carne, ¿sí? Porque ya adquiere una coloración verde. La colemioglobina, en realidad, es una degradación por peróxido de oxígeno. Peróxido de hidrógeno, perdón. Que tiene que ver también con el crecimiento microbiano, ¿sí? Y la sulfomioglobina, también, que es color verde, tiene que ver también con origen microbiano y es por reacción con el ácido sulfídrico que también producen las bacterias. O sea que esto en realidad es
degradación microbiana. ¿Sí? Cuando ya aparece el color verde, sea por la colemioglobina o por la sulfamioglobina, es degradación microbiana. Entonces, lo que vimos recién, tenemos la mioglobina, ¿sí? Que es un color púrpura, que es lo que tenemos en el interior de la carne fresca. No sé si ustedes, bueno, fueron a alguna carnicería, que fíjense que tienen la carne, que en góndola tienen como un color capaz más brilloso, que es la oximioglobina, ¿sí? Porque esa carne en góndola se oxigena, entonces tiene como un rojo más vivo. Si el carnicero les corta la carne adentro, fíjense que adentro siempre es más oscura que la superficie exterior, ¿sí? ¿Por qué? Justamente por esto, porque la superficie exterior está oxigenada, ese hierro está oxigenado, no oxidado, oxigenado, y adentro no está oxigenado, ¿sí? Entonces siempre van a ver que la carne es más oscura por dentro que por fuera. Ahora ya, si esa carne se oxida, porque ya está, obviamente, ya pasaron muchos días, se forma la metamioglobina, que es parda. Si esta metamioglobina o incluso ¿sí? Estos compuestos se oxidan, ya sea por peróxido de hidrógeno o por ácido sulfídrico, se forman la sulfomioglobina y la colemioglobina. Las dos, esto por degradación microbiana. Si esto a su vez, como que lo dejamos estar, se sigue degradando y se forman porfirinas libres oxidadas, ya prácticamente incoloras o amarillas, que es la carne, fíjense, si dejamos la carne, ¿no? Bueno, durante muchísimo tiempo toma esta pigmentación, ¿sí? Y en realidad otro efecto importante, ¿sí? Es el efecto del curado sobre las carnes y sobre el pigmento que es la mioglobina. El curado, ¿sí? Es el agregado de nitritos o nitratos, que lo que hacen es desarrollar un color característico. Se lo suele agregar en realidad para inhibir el Clostridium botulinum, y también lo que hacen es darle un efecto antioxidante, ¿sí? Justamente para que no se oxide la mioglobina. Esto, bueno, está obviamente, se le suele agregar entre 50 y 200 partes por millones, o sea, esto está totalmente regulado, ¿sí? Porque se encontró que los nitritos o los nitratos producen compuestos que son cancerígenos, ¿sí? Entonces esto está totalmente controlado. Entonces, el agregado, si partimos de la mioglobina, habíamos dicho que por oxigenación teníamos la oximioglobina, rojo brillante. Si se oxidaba, teníamos la metamioglobina, que era marrón. Ahora, otro camino que puede seguir si se agregan nitratos o nitritos es que se forma la nitrosomioglobina, que es de color rojo, ¿sí? Y si esto se lo somete a un calentamiento, se forma la nitroso o el nitroso hemocromo, que es de color rosa. Esto es lo que generalmente se hace, por ejemplo, para los jamones cocidos, ¿sí? Se agregan nitritos, nitratos, se lo somete a un tratamiento térmico y tenemos el color rosado del jamón cocido. Entonces, para redondear, podemos tener la mioglobina, que por oxigenación formaba la oximioglobina de un rojo brillante, ¿sí? Con el hierro siempre +2. Estos dos compuestos, mioglobina y oximioglobina, se podían oxidar, ¿sí? Entonces el hierro ya pasaba a un hierro +3, ya un color pardo. Ya acá tenemos una degradación, ¿sí? Lo que se oxida obviamente es el anillo de porfirina. Después la mioglobina, ¿sí? Si agregamos nitritos, ¿sí? Se forma la nitrosomioglobina, que es roja, y si lo calentamos tenemos el nitroso hemocromo, que es el color rosado. Obviamente si estos se siguen oxidando, ya se forman las porfirinas degradadas, ¿sí? Que eran las que habíamos visto que tenían esos colores blancos, amarillos, o incoloros incluso. Entonces, bueno, esto para que, este sería el último pigmento, que es uno de los pigmentos más importantes en lo que son los alimentos, y de origen animal, ¿sí? El resto son todos de origen vegetal. Bueno, chicos, hasta acá llegamos con la parte de pigmentos. Si alguien tiene alguna preguntita, me la hacen, y si no, bueno, ya ahora dentro de un ratito aparece Gaby y van a poder resolver la guía, ¿sí?
Y bueno, ya arrancan entonces con esta unidad. ¿Alguien me quiere hacer alguna preguntita?